Hola, bienvenidos a otro tutorial de Paintshop Pro. Lo que les voy a explicar hoy es cómo crear un efecto bokeh, que son estos pequeños puntitos que ven aquí, que no es ni más ni menos que la distorsión que se produce en los lentes o en el objetivo de la cámara. Aquí les voy a mostrar varios ejemplos. Son todas imágenes free que bajé del Stockwall para que puedan ver cómo es el efecto. Aquí tienen otro. Este es en forma de círculos y bien nítido. Aquí tienen otro en forma de pentágono. Aquí tienen otro que se ha colocado sobre estas líneas. Como pueden ver, las posibilidades son infinitas. Aquí tienen otro que se ha creado esta textura en tonos multicolor. Y aquí tienen el último ejemplo. Vamos a comenzar nuestro trabajo. Para ello lo primero que vamos a necesitar es un pincel para crear el efecto. Vamos a crear un archivo nuevo. El tamaño da igual porque luego lo recortaremos. Y para crear nuestro pincel bokeh utilizaremos en este caso, por ejemplo, lo haremos en forma de círculo. Para ello verificaremos que dibujar círculo esté tildado. Lo crearemos en vector. El estilo de línea será sólido. Le pondremos un ancho de 2 píxeles y será solo color de primer plano blanco. El color de segundo plano o fondo lo dejaremos transparente. Y trazaremos nuestro círculo. Por ejemplo, ahí. Recortaré todo el exterior que no nos interesa. Y lo que tenemos que hacer ahora es convertimos esta capa en capa de trama. Y con la herramienta varita mágica que se encuentra debajo de la herramienta selección, verificando que la tolerancia esté en 0 y el fundido en 0, hacemos clic dentro de nuestro círculo y vamos a selecciones, modificar, expandir y lo expandimos un píxel y aceptamos. Colocamos una nueva capa de trama y la rellenamos de color blanco. La enviamos por debajo de nuestro círculo. Como ven, aquí queda por debajo. Y lo que hacemos ahora es bajarle la opacidad, por ejemplo, a un 50%. Quitamos la selección. Selecciones, anular selección. Y fusionamos todas las capas visibles. Botón derecho, fusionar visibles. Y ya tenemos nuestro pincel creado. Ahora tenemos que exportarlo. Lo voy a terminar de recortar. Para exportarlo lo que tenemos que hacer es ir a Archivo, Exportar como pincel personalizado. Le colocamos un nombre y aceptamos. Yo no lo guardaré porque ya tengo uno guardado. Y ahora solo nos queda crear, por ejemplo, una textura. Abrimos un archivo nuevo de 800 por 600 en este caso y vamos a comenzar a trabajar nuestra textura. Voy a colocar un color de fondo, por ejemplo un degradado, por ejemplo este, aceptamos y rellenamos. Y ahora tenemos que ir colocando varias capas de pinceladas para crear el efecto bokeh. Vamos a crear una nueva capa y vamos a nuestro pincel y buscaremos el pincel que hemos guardado. Yo lo tengo aquí y aceptamos. Las capas inferiores son las que tienen los efectos más difuminados y las capas superiores los tienen mucho más nítidos. Así que empezaremos con un pincel de tamaño grande y en color blanco empezaremos a crear nuestra textura. Haremos varios círculos al azar. Por ejemplo así. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a ajustar, desenfocar, desenfoque gaussiano.
El radio en este caso será mayor a medida que vamos subiendo de capas, vamos disminuyendo el radio. Pondremos un radio de 10 y aceptamos. Y bajamos la opacidad de la capa al 50% más o menos. Lo que tiene que importar es que no pierda la forma circular en este caso. Crearemos una nueva capa y repetimos el proceso cambiando el tamaño del pincel, por ejemplo. Nuevamente vamos a ajustar, desenfocar, desenfoque gaussiano y le bajamos del 10, por ejemplo, al 8. Y la opacidad al 50% más o menos. Una nueva capa. Cambiamos el tamaño del pincel. A los pequeños los dejaremos por encima. Esto ustedes lo eligen. Y vamos nuevamente a desenfocar. Desenfoque gaussiano. Y le volvemos a bajar el radio. Ponemos por ejemplo un radio de 5. Y bajamos nuevamente la opacidad de la capa. Ya ven cómo se va creando el efecto bokeh. Ya más o menos la idea les ha quedado de lo que tienen que hacer. Vamos a crear una última capa. Haremos un pincelito más pequeño. Y en esta última capa lo que haremos será desenfoque gaussiano de 2. Y podemos dejar la opacidad como está o bajarla. Y ya nos quedaría una textura con efecto bokeh. Si queremos aplicarlo por ejemplo sobre una imagen, vamos a buscar alguna imagen. Aquí tenemos esta imagen free de Morgue Files y podemos aplicarle el efecto bokeh. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a cambiar el tamaño del pincel. Y vamos a ir nuevamente a ajustar, desenfocar, desenfoque gaussiano. Lo desenfocaremos, esto ya les digo, esa elección. Pondremos por ejemplo un 8 y bajaremos la opacidad. Crearemos otra capa nueva. Cambiamos nuevamente el tamaño del pincel. Desenfoque gaussiano nuevamente. Le cambiamos el radio, por ejemplo a 4. Bajamos la opacidad de la capa. Y crearé para este ejemplo una última capa más. Le cambiamos el tamaño del pincel. Y vamos a ajustar, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y le pondremos un radio de 2. Bajamos nuevamente la opacidad. Y ya quedaría nuestro efecto bokeh en esta foto. Ustedes pueden ir subiendo o bajando las opacidades según la imagen que tengan. Voy a ocultar un momento la imagen para fusionar los pinceles. Así pueden ver el antes y el después. Así era la imagen original. Y así queda con el efecto bokeh. Le podríamos bajar un poco más la opacidad. Ahí. Esto ya les digo va en gustos. Lo que quería explicarles más que nada era la técnica de cómo realizarlo. Solo se trata de crear un pincel y colocarlo sobre alguna imagen o un fondo. El pincel lo pueden crear ya sea bien en círculo como hemos hecho en este caso,
Pueden ser en forma de estrella, pueden ser en forma de pentágono. El pincel lo pueden utilizar en color blanco o multicolor. Es algo muy sencillo que le puede dar un toque diferente a vuestras fotos o a las texturas que vayan a crear. Espero que les haya servido el tutorial. Suscríbanse al canal porque va a haber muchos más y nos estamos viendo en el próximo.